Bones, estamos nos Llagos de Covadonga y vamos a intentar dar la vuelta al macizo occidental. A ver qué tal. Vamos a intentar dar la vuelta a Les Peñasantes. Como veis, hay una buena xelada, pero el día parece que va a estar muy guapo. Aquí detrás ya tenemos el refugio de Vega Redonda. Como veis, todavía llevamos los esquís al yomo, no hay nieve, pero parece que dentro de poquitín ya los vamos a poder poner. Ahora vamos dirigirnos para el Calellón francés en dirección al Jou Santo. Estos dos edificios que veis ahí ya es el refugio de Vega Redonda, que ya es el más nuevo. Si vamos un poquitín más para arriba podríamos ver el que ya más antiguo. Este es el refugio viejo de Vega Redonda. Ahora ya vamos a poder quitar los esquís. Bueno, los esquís del yomo no los vamos a quitar porque está la nieve duro, pero vamos a cambiar los playeros por los botes. Estamos dando la vuelta a Les Peñasantes y ahí tenemos la primera, la nuestra, la de Nol. Estamos rodeando la Peñasanta de Nol y esta nieve está muy duro, así que hay que tirar de crampones. Aquí detrás de mí la Peñasanta de Nol y ahora ya vemos la Peñasanta de Castilla ahí detrás. Estamos en el pueblo de los asturianos. Justo ya detrás vemos la Peñasanta de Castilla y dirigímonos al Jou Santo. Estamos en el Jou Santo y desde aquí podemos ver la Jorcadona, el Torco y les Tres Marías. Y por supuesto la Peñasanta de Castilla. Desde mí tenemos la Torre de en medio y allá una Peñasanta de Nol. Y ahora vamos a baixar para el boquete, para agarrar la canal de Mesones. Bueno, baixamos al boquete y enfrente vemos una vista guapísima de picos del macizo central, coronado por el Torrecerreu. Estamos en el boquete, es un punto muy importante en la travesera porque de aquí báixase para Caín a través de la canal de Mesones. La travesera es una de las carreras más importantes de ultratrail que hay en España y una de las pioneras también. Nos vamos a baixar por esa canal hasta llegar al Jou Verde. Aquí tenemos unas vistas muy guapas tanto del macizo central como de Caín, el pueblo de Gión que se ve ahí abajo. Ya llegamos a la Serra de Cuba, aquí detrás de mí la cara sur de la Peñasanta de Castilla y desde aquí también podemos baixar a Cordiñanes, de la canal de Capozo. Estamos en el refugio de Vega Huerta. A este ya vinimos en verano, de hecho tenemos ya un vídeo aquí grabado, pero con un paisaje de fecho diferente. Vamos dando la vuelta, aunque todavía es una vuelta muy larga. Estamos bordeando la Peñasanta de Castilla y ahí vemos Cabra Blanca. Estamos en el Jou de les Poces y por fin terminamos de dar la vuelta a la Peñasanta de Castilla, pero todavía nos queda un cacho para llegar hasta el coche, un buen cacho.
terminando de dar la vuelta a la Peña Santa de Nol, tenemos pero por la parte de detrás, y ahí la Forcada Santa María. Estamos na Mazada, ya damos por terminada la vuelta a les dos peñasantes y vamos despidinos con esta vista tan guapa de la Torrezuela, aunque todavía nos quede baixar a Vega Redonda y a los llaos. No me el monte.